de sustancias. Muy bien, vamos al Power. Hoy vamos a hacer tipo conferencia. Muy bien. El Power ahí, muy bien. Ahí viene la definición de adicciones. A ver acá. Muy bien. También tiene la hoja. Dice: conceptos sobre adicciones puede ser definido como una compulsión a consumir una sustancia o una droga con una pérdida de control sobre tal consumo, a pesar de las consecuencias adversas conocidas. Llamamos droga a toda sustancia que, producida en el organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Sustancias que, una vez ingeridas, alteran la conducta, la percepción externa e interna del individuo, modifican el estado de ánimo, aumentan o disminuyen el rendimiento físico o psíquico. Entonces, para que nosotros podamos definir qué es la drogodependencia, tenemos que marcar en primer lugar la palabra que viene aquí: compulsión a consumir una sustancia. Significa que la persona que consume no puede frenar dicho consumo de cocaína, de marihuana, de alcohol, de tabaco, de éxtasis. Es decir, cuando hablamos de compulsión, significa que la persona ha perdido la voluntad, ya no tiene la voluntad para poder manejar el consumo de dicha sustancia. Por eso muchas veces cuando a la persona que es adicta a una droga se le pide: dale, ponele voluntad, ponele ganas, deja de consumir. Esto puede llegar a caer en saco roto porque la persona ya ha perdido la capacidad volutiva, es decir, ha perdido el dominio sobre dicha sustancia. Por eso esta palabra compulsión es tan importante y tenemos que tener en cuenta, y define lo que es la drogodependencia, define lo que es el consumo de sustancias. Por eso es tan difícil, se les hace tan difícil a los adictos a las drogas frenar el consumo y no lo pueden limitar. Muy bien. Entonces, dice: compulsivamente va a consumir, compulsivamente va a ir una y otra vez a buscar la sustancia para drogarse. O una droga con una pérdida de control sobre tal consumo. Cuando empiezan a consumir, normalmente las personas dicen que pueden tener control sobre la sustancia. Si yo controlo la marihuana, yo controlo, la consumo solamente los fines de semana. Esto empieza de esa manera. Hay un enamoramiento en esta primera etapa del consumo, en el cual la persona piensa o cree o todavía está en control de dicho consumo. Esto cuando se inicia. Entonces, bueno, yo consumo cuando quiero, empiezo los fines de semana, consumo una vez por semana, consumo 2 veces por semana, pero llega un momento en el cual la persona deja de tener control sobre este consumo y se vuelve algo repetitivo, periódico, frecuente, de tal manera que hay casos extremos en donde la persona está prácticamente viviendo para consumir. Hay muchísimos pacientes, o muchos pacientes que vienen y dicen: doctor, yo me levanto por la mañana solamente pensando cómo voy a conseguir la cocaína, por ejemplo, o cómo voy a conseguir el pack. Es decir, se despiertan por la mañana con este pensamiento, hacen todo lo que tienen que hacer. Pueden robar dentro del hogar, pueden robarle a la mamá, a la abuela, vender objetos dentro del hogar, pueden salir a robar fuera del hogar también, hasta que pueden llegar a consumir, a comprar la sustancia o conseguirla y consumirla. Cuando la consumen, entonces luego ya es como que pueden descansar, duermen y al otro día siguen repitiendo el mismo ciclo. Es decir,
ya prácticamente solamente viven para consumir. Por eso ahí también en la definición en la hoja dice sustancias que una vez ingeridas alteran la conducta, la percepción externa e interna del individuo, modifican el estado de ánimo, aumentan o disminuyen el rendimiento físico o químico. Es decir, cuando nosotros hablamos, decimos que una persona consume marihuana o paco, el paco hoy en día lamentablemente está también muy expandido en nuestro país, el individuo va a tener una alteración de su conducta, de su rendimiento, de sus percepciones mentales. ¿Por qué esto? Porque toda sustancia, toda droga va a impactar en el cerebro. Es decir, ustedes recordarán, apelo a sus conocimientos de biología en el colegio y demás, ¿se acuerdan de la neurona? De las neuronas, que son las células del cerebro. Muy bien. Toda sustancia, toda droga que yo consumo va a actuar sobre las neuronas. Es decir, mi cerebro, el cerebro humano, está conformado por las células que se llaman neuronas. Toda sustancia, hasta una cafeaspirina, un Ligal, un ibuprofeno, Novalgina, lo que ustedes quieran. Todo medicamento también va a actuar sobre las neuronas. De la misma manera, la marihuana o la cocaína